buenas. El tiempo avanza y nuestro calendario también. Ya estamos a 13 de diciembre de 2020 y hoy tenemos un texto que quiero compartir con todos vosotros, que está en Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 8, y que dice así la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo? La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías nos habla precisamente de esta realidad, y es la realidad de que Cristo viene pronto a liberarnos. El 23 de agosto de 1973, Jan Erik Olsson intentó atracar el Banco de Crédito de Estocolmo, en Suecia. Al verse acorralado por la policía, afuera secuestró con las armas a 3 mujeres y un hombre, exigiendo que sacaran a un compañero suyo de prisión como condición para liberar a los secuestrados y si no, los mataría. La policía entró a liberarlos, pero algunos de los rehenes protegían a su secuestrador para que no le hicieran daño, llegando incluso a decir que estarían dispuestos incluso a irse de viaje con él. A esta reacción psicológica se la denominó el síndrome de Estocolmo, que consiste en que una víctima secuestrada contra su voluntad desarrolla una relación de complicidad y de afecto por su secuestrador, malinterpretando que la ausencia de violencia hacia ellos era un signo de bondad o de humanidad de quien les retenía con esta amenaza. Nosotros nos reímos, pero la verdad es que nos ocurre lo mismo a nosotros los hombres. Hemos sido engañados y maltratados hasta el punto de la esclavitud y el sometimiento a algo que nos es una amenaza, el pecado y a su esbirro, Satanás. Nos hemos acostumbrado tanto tiempo a convivir con el mal que le acogemos con simpatía, pensando que hacer su voluntad en nosotros es hasta divertido, excitante, liberador y bueno, o incluso normal. El texto de Isaías 40 nos lleva de la mano de una experiencia muy similar a la nuestra con el pecado. El pueblo de Dios se había acostumbrado tanto a la esclavitud y dependencia de Babilonia que se había olvidado por completo de lo que era vivir con Dios en libertad. El mal los mantenía secuestrados. Se aprovechaba de ellos a través del sistema económico y del juego político de sus propios captores. Era normal que ellos se sometieran e hicieran de ellos según les placía. ¿Es esto libertad? El segundo libro de Isaías manifiesta que no. El pueblo de Dios tenía dueño y señor y un proyecto de vida histórico y eterno, pero ellos no alcanzaban a verlo por la pared cultural y la normalidad que tenían aparentemente delante.
Abandonar la ley, los profetas y el culto al Señor. Abandonar la cultura y su esencia de ser, su identidad como pueblo de Dios, les costó o les llevó a hacerse demasiado insensibles a la voz divina. Pero Dios, como Padre, no deja de llamar y de insistir. Dios nos grita a voz en cuello que sus pecados han sido perdonados, que Dios ya les dio el castigo que merecieron sus pecados ante Él. Esto implica que venía para ellos su momento de liberación y el retorno a Israel, y que por lo tanto era necesario el ir preparando el camino del Señor. ¿Qué significaba esta expresión? Esta expresión significaba que una vez llegados a la tierra de sus padres, Jerusalén y las demás regiones, la siguiente estación para el pueblo de Israel sería la venida del Mesías, esperado y prometido. Una proclamación en las sinagogas judías de Babilonia, donde se hablaba ya hacía tiempo sobre esta venida de Yahvé a rescatar a su pueblo con fuerza para ser amado y protegido con prosperidad por siempre. Jesús fue este Mesías, que llegaría unos 450 años después para liberarlos de las cadenas del pecado, venciendo a Satanás y al poder del pecado sobre los que creeríamos en él en la obra de la cruz. Preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Preparad su camino. No es una obra nuestra, sino la obra de Dios a través de nosotros. Significa preparar la vida para una vida nueva y eterna. Prepararnos para la vida de Dios en nosotros, salvándonos. Isaías describe la salvación y sus efectos en términos de estar débil y humillado, pues levántate, porque Cristo te ha elegido y Él te levanta. Que vienes orgulloso y lleno de soberbia hasta el punto de que eres autosuficiente e independiente de Dios, entonces humíllate. ¿Se ha torcido tu vida? Dios entonces te ayuda en Cristo a enderezarla con fuerza, de forma que cambie tus valores y esperanzas. Tu corazón se ha endurecido hasta el punto de que es áspero. Cristo viene a ponerte un corazón de carne, sensato y dispuesto a escucharle a Él. La forma que Cristo tiene de hacerlo en nosotros es algo que hará de forma gloriosa, de forma que todos la veremos. Jesucristo tratará contra Satanás. Ya trató, el asunto con Satanás de la condenación y el pecado del hombre, destruyendo su poder sobre nosotros en la cruz, un poder que nos condenaba a estar secuestrados por él, muertos espiritualmente, vivos al pecado, pero esclavos de su voluntad, matándonos eternamente, impidiendo la vida eterna y la posibilidad de relacionarnos con Dios. El resto del texto nos muestra la sequedad y el sinsentido de una vida sin Dios. Sin Cristo, ¿qué es la vida, según Isaías? La vida es algo que se marchita, que se seca, que puede ser regada con lo único que hace nacer nuestra vida en Dios, escuchar su palabra de vida.
El pueblo se confiesa seco, se confiesa moribundo. ¿Qué podrá levantarlo? Nos levanta la palabra santa de Dios que permanece para siempre, porque esta palabra es la palabra de Dios que Dios pronuncia y anuncia, transformando todo lo que proclama, lo que toca, lo que pronuncia. La palabra es Dios mismo viniendo a nosotros. La Iglesia hoy, a diferencia de la gente de Isaías, sabemos que Cristo vino y fue a la cruz por nosotros. Cristo reveló que operada la salvación en su nombre, vendría de nuevo con poder y gran gloria para iniciar la señal de un cambio del mundo, el primer paso del disfrute de la vida eterna, la destrucción y condenación en juicio de nuestros secuestradores, a los que ya no amamos, porque sabemos que hicieron lo malo con nosotros y por tanto Dios los juzga en su justo juicio y destruye para siempre. Ahora hay paz real, vida eterna sin el mal, libres plenamente para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es agradable y perfecta. Ven ya, Señor Jesús, líbranos de nuestro mal para siempre. Tu palabra permanezca con nosotros, porque tu palabra es para siempre. Amén.